Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días tengan todos en América Latina y bueno, y en todos los mercados de habla hispana. Mi nombre es Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO, y como siempre es un grato placer darles la bienvenida a otra sesión de nuestro Zoom Talk. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante y que tiene que ver un poco con la evolución de ese entorno que ya nos es tan natural a todos, que es la red social Facebook, pensada y recodificada para los ambientes de trabajo. Vamos a hablar de trucos y consejos para que nuestros equipos sean tan productivos como los de Meta. A ver, una ambición bastante alta y como una carta a los Reyes Magos, pero que en la conversación con Claudia y con Thais nos van a permitir un poco aclarar posibilidades. Un poco cuando comenzábamos con el racional de este Zoom tal de hoy, lo partíamos del hecho de que 2 años después de la pandemia, los ambientes distribuidos de trabajo se han convertido en un estándar de facto. Para las grandes corporaciones ha significado, bueno, la diatriba no solamente de poner grandes equipos a trabajar de forma remota, sino redefinir sus propias culturas organizacionales al día siguiente de la nueva normalidad. Es decir, tenemos a grandes masas de empleados que se niegan a volver a los espacios de oficina, que han conseguido su propia manera de ser productivos y cumplir con sus objetivos, y algunos mercados como los de lo europeo hoy se debate de manera creciente el hecho de reducir la semana laboral de 5 a 4 días. Están pasando muchas cosas interesantes y el teletrabajo o el trabajo híbrido está jugando un rol fundamental como motor de esos cambios. Pero la pregunta aquí es qué pasa con las pequeñas y las medianas empresas, las que están a medio camino entre definir prioridades más relevantes como su total transformación digital y migración a la nube, al tiempo de que tienen que hacer teletrabajo, al tiempo que tienen que crear ambientes para cultura y productividad en el trabajo híbrido. En este escenario, entonces, entra la plataforma de la cual vamos a estar hablando hoy, que es Workplace from Meta. Esencialmente se trata de, me encantó esa frase, un hackeo de la plataforma en función de la productividad y la colaboración. Y bueno, y para hablar de ello nos acompaña, perdón, Claudia Yardón, quien es Solution Architect Reality Labs en Meta, y además está Thais Pane, Customer Success Manager de Facebook. Chicas, bienvenidas. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, Y hoy, gusto hoy, tenerlos por acá. hoy vamos a procurar entrar de forma frontal a la conversación en este sentido. Cuando hablamos de entornos colaborativos, hay muchos escenarios, muchas tecnologías, muchas soluciones. ¿Qué distingue a Workplace de Meta en ese universo que puede tener desde un workspace de Citrix muy complicado a otras herramientas casi que de uso personal? Ayúdenme, por favor, a ubicarnos en el radar. Creo que hay dos cosas principales cuando hablamos de Workplace. La primera es el UX, o sea, la experiencia del usuario, que está muy similar a Facebook, a Instagram y a WhatsApp. O sea, todas herramientas que son muy conocidas, que utilizamos en nuestro día a día, que utilizamos en nuestra vida personal. Entonces, cuando empezamos a trabajar con Workplace, es bastante fácil manejar la herramienta y ahí hablamos de todos los tipos de audiencia. Y después, la otra cosa creo que es nuestro enfoque en la línea de frente, porque tenemos varias formas de invitar a esa audiencia que siempre estuvo desconectada a Workplace. Entonces ahora es posible que ellos también puedan tener su identidad digital, que puedan estar en el centro de la decisión de las empresas, conectados con el liderazgo, conectados con la casa matriz. Entonces creo que son las dos cosas que nosotros vemos que para nuestros clientes tienen bastante valor y apoyan bastante en la transformación digital.
Sí, yo por ahí agregaría que es un problema de nicho que sabemos que tenemos, que se notó más durante la pandemia, pero que por consecuencia de la misma pandemia y por cómo está cambiando los entornos laborales y particularmente súper relevante en términos de trabajo híbrido, se vuelve increíblemente importante tener una manera de tener a toda la organización alineada. Y yo creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que un correo electrónico no es la manera. Un reply all, Dios nos mata a todos. Entonces, el cómo llevamos esta conversación, y no solo en términos prácticos, sino también en todo esto que tiene que ver con engagement en la organización y el cómo como humanos nos presentamos en entre unos con los otros, entre distintos equipos, cómo fomentamos este trabajo y empezamos a romper los hilos. Porque honestamente, el colaborar en un documento estático, el estarnos enviando un archivo de Word por correo electrónico y perder la versión del archivo, se vuelve tan doloroso, tanta fricción, que en realidad incrementamos el time to market de todas nuestras soluciones, ¿no? Entonces, en este mundo acelerado, en donde necesitamos responder rápidamente a los distintos retos que se van presentando en un mundo altamente complejo, es vital tener un punto central en donde podamos tener esta conversación, todas las personas, independientemente de dónde estemos, cómo accedamos a alguna plataforma, pero particularmente que todas las personas puedan tener la misma voz, que no haya espacio para la persona que se queda atrás en la sala, sino que en realidad pueda ser un ambiente inclusivo en donde aprovechemos toda esta diversidad que existe en nuestras distintas organizaciones como un valor agregado para esta organización. Correcto. Entonces, la primera pista, tenemos un sincretismo de las principales herramientas de Facebook. Hablamos de WhatsApp, hablamos de Facebook como red social, pero ¿qué funcionalidades, o sea, qué no es Workplace que lo haga verdaderamente atractivo para las empresas? Sabemos que es familiar, o sea, que sabemos que intuitivamente tenemos un checklist anotado, pero ¿qué otras funcionalidades plantea de cara a estos desafíos de empresas pequeñas y medianas de nuestra región que puedan ver ahí un escalón para acelerar? Creo que no es solo una red social de la empresa, no es solo para estar ahí, compartir fotos, todo lo que hacemos en las otras redes, sino es realmente un lugar donde todos podemos colaborar y comunicar y también fomentar la cultura. Ujú. Y ahí creo que algunas de las funcionalidades que nosotros vemos que las empresas están aprovechando bastante es la parte de transmisión en vivo. Entonces, conectar el liderazgo con los empleados de una manera fácil, rápida, con un costo bastante bajo porque no necesitan de producción, no necesitan de nada, con 2 clics pueden salir en vivo a toda la organización y tener esa retroalimentación, porque mientras están ahí hablando de planes futuros, resultados financieros, los empleados pueden seguir interactuando, enviando preguntas, entonces toda esa parte. Después, toda la parte de la gestión del conocimiento. Una de las cosas que me gusta bastante a Workplace y me apoyó bastante cuando empecé la empresa, porque empecé 2 semanas después de la pandemia, fue la posibilidad de buscar información, porque todo que ocurre dentro de Workplace ocurre dentro de los grupos. Entonces, si tengo que publicar algo, si tengo que contar algo a alguien, pienso primero cuál es la audiencia que quiero impactar y ahí decido el grupo. Y yo cuando empecé estaba trabajando desde la casa sin conectarme en persona con mis compañeros, entonces buscaba cualquier cosa dentro de Workplace, sabía el historial, qué había pasado, entonces apoyó bastante esa gestión del conocimiento, mantener la información dentro de la empresa. Y en medio de la pandemia percibimos que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, necesitaban tener un repositorio de información y toda esa parte, una intranet, pero mucho más fácil de actualizar, mucho más sencilla, tanto para las personas que están haciendo la edición, cuanto para las personas que están consumiendo el contenido, y lanzamos la biblioteca de recursos. Entonces, es un lugar también que apoya bastante a las empresas a mantener manuales, guías, informaciones, la información que no cambia tan frecuente, pueden tenerla ahí y que los empleados pueden consumir desde el celular.
que ahí es la otra cosa. Todo lo que hacemos es mobile first, o sea, primero para el celular. ¿Por qué? Porque la gente necesita estar conectado, necesita estar con la información a la mano. Entonces, siempre diseñamos las soluciones para que las personas puedan conectar con el celular de manera bastante fácil. Entonces, también es una de las cosas que apoya bastante a las empresas y también personas en la línea de frente, que no están frente al computador todo el día, pueden, mientras se van al trabajo, regresen del trabajo, consumir esa información y entender lo que está pasando en la empresa, lo que es importante y también, como comentó Clau, tener voz, poder compartir sí, eso me gusta, sí, no está tan claro, sí, necesitamos otros procesos. Entonces, es un poco la idea. Correcto. Claudia, entonces, para adicionar al tema de funcionalidad, Workplace puede ser para un equipo, pero también para un ecosistema organizacional complejo, ¿no? Sí, a mi parecer la magia que tiene Workplace es que el tipo de gestión de contenido, imaginémonos todos nosotros como personas que consumimos contenido y como personas que creamos contenido. Ya sea que estemos enviando un mensaje de texto, un correo electrónico, etcétera, estamos creando un contenido en un formato de cierto tipo, con cierta intención y hacia cierta audiencia. Y el del otro lado, cuando recibimos información, sea un mensaje de texto, correo, lo que sea, nosotros estamos consumiendo esa información. Pero la forma en la que nosotros sumamos, creamos y consumimos contenido evoluciona a través del tiempo. Entonces, sería como tratar de llevar una empresa del mundo de una máquina de escribir, yo me imagino una máquina de escribir, la carta, a lo mejor un poquito de telegrama, etcétera, hacia precisamente este mundo en donde hablamos de cómo eficientizamos esa comunicación. Entonces, algo que me parece muy mágico de Workplace es que tiene, está tan diseñado con, y es la magia de Facebook, a final de cuentas. En México sabemos que Facebook es una empresa de creación de contenido y consumo de contenido. Correcto. Entonces, en línea con esto, vemos que hay espacios específicos para contenido que se tiene que consumir de manera asíncrona, contenido que se tiene que consumir de manera síncrona o instantáneamente, y contenido estático, que es un poquito lo que platicaba Thais de esta gestión del conocimiento. Pero por otro lado, tenemos formas de crear este contenido. Hablamos de distintos formatos, formatos cortos, formatos largos, formatos que están muy pensados para contenido estático y ser consultado de manera estructurada, a contenidos que tienen que ver más como con este sentido de los posts, que a lo mejor pueden ser más transaccionales de cierta manera, pero para fomentar este trabajo asíncrono, porque particularmente en un mundo de trabajo híbrido, no podemos estar pegados al ordenador 24/7, no podemos Claro. estar pegados al ordenador de 9 a 6. Entonces, el cómo podemos fomentar esta flexibilidad entre el manejo de vida y trabajo, que es realmente una mezcla bastante interesante, pues también se ve extremadamente reflejado por ahí, ¿no? Y la otra que yo creo que es bien importante es cómo puedo obtener información de qué tanto impacto tuvo mi contenido y Mm. entender cuál es el formato que más vale la pena para compartir ciertos tipos de información. Entonces, en línea con esto, que eso es tremendamente único de la plataforma, es que yo puedo saber el impacto de mi contenido, yo puedo saber hasta cuánta gente llegué, si la gente se aburrió, si la gente dejó de leer, si la gente dejó de visualizar el video en vivo, puedo entender esta parte precisamente con el propósito de ir haciendo estos cambios rápidos, el pivot, 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 para lograr entregar información de mejor manera a mi organización. Porque por ahí decía uno de nuestros altos ejecutivos, communication is the job. El trabajo es comunicar. Todo lo demás pasa a ser irrelevante si no podemos socializarlo y comunicarlo. ¿No? Entonces, sumando un poco, hilando lo que me vienen comentando, lo interesante de esta plataforma es que gira a la comunicación interna de las organizaciones muchos componentes clave y de inteligencia de la manera tradicional de moverse en las plataformas de Facebook. Me imagino ya, no la conozco en detalle, pero podemos tener el equivalente a un Facebook Business dándonos formatos establecidos para comunicación interna con la respectiva analítica de impacto. Eso me va gustando mucho y la posibilidad de usar formatos desde estáticos hasta formatos dinámicos y de video. Dentro del esquema de la organización, Claudia, está el equipo interno, pero están también aliados y proveedores.
¿puedo salirme de esa frontera interna y comenzar a incorporar esas comunidades de aliados o debo restringirme a mi organización? Sí, pero y yo creo que un punto importante que también valdría la pena tocar es que sabemos que hoy información es el oro moderno, ¿no? Correcto. Entonces, sabemos que tenemos que mantener esta data segura. Entonces, primero hablamos de tu entorno colaborativo, de tu organización, ¿no? Entonces, este no es un ambiente que está abierto a todo el mundo por sí mismo. Que hablamos de estándares organizacionales, estándares de seguridad, estándares de administración de la información que viven en esta plataforma, que precisamente es como un diferencial agregado a toda la parte que hablamos de lo que Facebook hace muy bien, pero en términos de capacidades empresariales. Entonces, con esta idea en mente y de capacidades empresariales, es en donde esta colaboración a través de empresas se habilita, pero de manera segura. Entonces, tú sí puedes trabajar con un proveedor externo sin problema, de manera segura además. Y este proveedor externo no va a poder ver el resto de tu contenido en tu ambiente, sino que solo va a poder ver aquello a lo que tú le das acceso. Entonces, hablamos de una colaboración entre empresas bastante bien segmentada. Y que esto lo que nos permite es que yo como empleado puedo tener un único lugar en donde consultar absolutamente toda la información que me es relevante en el día a día. Y puedo a su vez colaborar con personas externas a mi organización en un formato en el que tal vez no estén acostumbrados, pero es tan nativo al ser humano después de haber todos vivido y crecido ya en los últimos 10, 15 años con plataformas bastante familiares que han revolucionado la forma en cómo sociedad nos comunicamos en esa misma línea. Entonces, incluso hablamos de que cambia el esquema de cómo te relacionas con estas personas. No sé si te ha pasado o no, pero viniendo de empresas de tecnología a lo mejor un poco más tradicionales, llegando a Meta en este caso, yo lo que noté es que incluso los socios de negocio con los que hablas, las otras compañías con las que tratas, la comunicación se aligera, se humaniza muchísimo más. Entonces sales de ese saco extremadamente formal, de los tacones, el saco del traje sastre, y pasas a este esquema en donde en realidad somos un par de humanos colaborando, ¿no? Entonces vuelve más el estilo o el sentimiento, el mood detrás en el que se vive es más como un coffee chat, una Correcto. charlita de cafecito, que este entorno tan rígido. Entonces, esto permite fomentar la creatividad y el trabajo meramente creativo, que es en donde en realidad como humanos agregamos un valor increíble, ¿no? Que es algo que una máquina nunca jamás va a poder hacer, ser creativa. Correcto. Correcto, Thais, justo como tú que visualizas el customer experience a la hora de implementar Workplace, para una empresa tradicional, ¿cómo es el proceso o cómo crees tú que es la hoja de ruta de adaptación de una plataforma de este tipo? Porque es cierto que si pensamos en los profesionales de ustedes dos que son lindas y súper jóvenes, es easy, es fácil. Bueno, yo reconozco que yo he superado la adicción a Facebook en su momento hace 10 años atrás, pero para estas empresas, como bien lo mencionaba Claudia, de emails, de comunicación procesal, donde el diálogo automático, bueno, se ha flexibilizado muchísimo con el uso de WhatsApp para el trabajo, que muchas organizaciones han fluido muy bien con él. Pero ¿cómo ves tú que es el proceso idóneo para que un CEO tradicional no sienta que está perdiendo el control sobre su operación? Porque esa es una Claro. percepción que también se puede producir. Tú que ya has visto casos, ¿cómo se han llevado a cabo? Bueno, nosotros tenemos empresas de tecnología como Mercado Libre, tienen una cultura más horizontal, más abierta, pero también tenemos varios bancos en la región que son empresas mucho más tradicionales, que tienen procesos mucho más formales también y que Workplace funciona bastante bien como Banco de Crédito del Perú, que es uno de nuestros clientes más exitosos. Todo el proceso impacta también en la cultura.
Entonces, la empresa tiene que estar abierta a participar de la transformación digital y por eso parte de la implementación, todo un pilar es trabajar con el liderazgo. Entonces, cómo ese líder debe estar preparado no solo para Workplace, pero para todos los cambios que estamos experimentando ahora, todos los cambios que tenemos desde tecnología, desde trabajar desde la casa que vino con la pandemia, todo que estamos experimentando y que vamos a seguir ahora con el metaverso, algo que también estamos trabajando, el futuro del trabajo y toda esa parte. Entonces, cómo nosotros nos preparamos como compañía y como líderes, que sale del lugar de que el líder debe de ser la persona que cobra la meta, cobra todo, y ahora es una persona que proporciona un ambiente donde la persona pueda desarrollar para llegar ahí. El líder tiene que estar abierto, comunicando, entendiendo lo que necesitan los empleados y toda esa parte. Entonces, hacemos todo un pilar con el liderazgo, primero de inspiracional, de entender cuál es el rol del líder que llamamos de 2.0, toda esa parte. Y después hacemos también sesiones de cómo pueden beneficiarse de las funcionalidades que tenemos, cómo están haciendo otros líderes. Entonces, la parte de transmisiones en vivo, la parte de los posts. Tenemos también recursos para las personas de comunicación para que puedan apoyar esos líderes también. Y después, todo un otro pilar es la parte de lo que llamamos de influencers o champions. Entonces, entender quién son las personas dentro de la empresa que estén abiertas, que les gustan tecnología, nuevos proyectos y toda esa parte. Y capacitemos a esas personas para que puedan ser los voceros del proyecto, de las funcionalidades y todo eso. Entonces ahí hacemos las sesiones de capacitación y toda esa parte. En realidad, como la herramienta es bastante familiar, cuando se mete ahí la primera vez puede parecer un poco wow, pero después de un tiempo es como, no, ya sé, ya hice eso antes, está más tranquilo y toda esa parte. Y claro que todos los controles de contenido, los controles de acceso, todo eso es por parte de la empresa, de las personas involucradas, o sea, comunicación, recursos humanos y todo. Entonces, toda esa estructura de grupos, quien va a decidir es la empresa, es distinta para cada empresa. Si los grupos son abiertos, donde cualquier persona puede publicar, o son grupos cerrados, donde solo los administradores. Entonces, depende mucho de cada empresa, pero vamos empezando como una jornada. Entonces, ¿cómo está tu cultura ahora? ¿Cómo está tu comunicación ahora? ¿Y dónde podemos llegar con Workplace? A un lugar donde cualquier persona puede crear un post y decir, mira, estoy haciendo eso, o cualquier cosa así, o no. Ahora es mucho más un momento de nosotros vamos a cuidar y vamos a tener esos grupos cerrados y toda esa parte. Entonces, creo que el liderazgo, si no está dispuesto a participar del proyecto, el proyecto no tiene éxito. Entonces, siempre es un pilar que nosotros trabajamos bastante y tenemos varios recursos para capacitar esos líderes y para hacerlos con más tranquilos en ese proceso. Entonces, ya tuvimos empresas que nos dicen, mira, pero es que el CEO está con miedo porque el chat está ahí y cualquier persona le puede hablar, cualquier persona le puede como, hola, y nosotros sí, pero el correo también. Entonces, es un poco de quebrar esos mitos y realmente como contar qué pueden beneficiarse con todo eso. Entonces, por eso que siempre empezamos a entender cómo está la cultura de la empresa antes de decidir si Workplace está ahí ya ajustado o no. Y en este proceso, Meta como tal tiene una división técnica y profesional que presta soporte a las empresas. Sí, nosotros tenemos nuestros partners estratégicos en la región que nos apoyan con toda la implementación, con todos esos procesos. Y Clau y yo estamos ahí también enfocadas en apoyar en toda esa jornada. Entonces, nuestros partners al final son las personas que están con las manos ahí metidos y haciendo todo junto con las empresas. Pero nosotras estamos siempre en las reuniones de alineamiento, entendiendo qué recursos nosotros tenemos de Meta que podemos apoyar los partners y toda esa parte.
Muy bien, estamos en el cenit de la conversación. Les recuerdo a las personas que nos están acompañando que está disponible el canal de chat para hacer sus preguntas. Ya Elibet nos está dejando una que llegó a través de redes sociales que está muy interesante y tiene que ver con las notificaciones, pero vamos avanzándolas ya al final de la conversación. La próxima pregunta tiene que ver con sí, quiero ser honesto, con este hándicap que pueda tener Facebook con la protección de los datos. O sea, es decir, ¿cómo es la gestión de privacidad de Workplace? Al hacer de verdad un ambiente cerrado, ¿qué garantías tenemos? No sé, Claudia, si me puedes comentar algo sobre eso. Sí, ese es un tema súper interesante. En términos técnicos, hablamos de una separación dura lógica de los datos. Ok. En español, eso lo que significa, o lo que Claudia quiso decir, fue que son ambientes completamente separados. Entonces, esta separación lo que nos permite es garantizar que toda la información de la compañía solo puede estar relacionada dentro de la compañía. Entonces, hablamos de esta primera separación lógica, que eso es a nivel data. Otro punto importante es que nosotros, esos datos precisamente son sus datos, no es como, no es un ecosistema de información en el que nosotros vamos a estar haciendo análisis de datos. Estos datos no son utilizados para temas de ads o de mercadeo, es tu información, es su información. Entonces, lo que nosotros hacemos es precisamente dar las herramientas para que ustedes puedan gestionar su información. En ese contexto, y a lo mejor quienes sean un poco más familiares con el GDPR y todo este tema de protección de datos, nosotros somos data processors, ustedes son data controllers. Entonces, ese punto es tremendamente importante cuando hablamos en términos de privacidad. Nosotros también estamos certificados en Workplace como solución empresarial y como ustedes han de estar familiarizados con el resto de soluciones que viven dentro de una empresa, hablamos de que somos, más allá de GDPR compliant, también tenemos reportes de SOC 2, SOC 3 disponibles para que ustedes lean más sobre los controles que implementamos, para qué sirven y cómo están implementados, para que tengan la tranquilidad de que esta información vive segura. A su vez, somos ISO 27001 e ISO 27018 compliant. Lo que esto quiere decir es que en términos de PII o de Personal Identifiable Information o información personal identificable, estamos cubiertos en términos de procesos y lo mismo con todo lo que tiene que ver con aquellos controles necesarios para administrar información empresarial. Son ISOs. Y por ahí además nosotros ponemos a su disposición controles para que ustedes administren además la seguridad dentro de su instancia. Hablamos de cosas tan sencillas como crear, agregar, bloquear, eliminar personas, como también temas ya más avanzados como políticas de Mobile Application Management, en donde precisamente en línea con estos términos de Mobile First, hablamos de proteger la información en dispositivos que a lo mejor no son propios de la compañía, ¿no? Hablamos de que existe una super tendencia alrededor de trae tu propio dispositivo o bring your own device. Entonces, lo que esto nos permite es asegurar esta aplicación, las aplicaciones de Workplace, sin tener que ser invasivos en el teléfono de la persona, porque privacidad tiene dos caras. Una es la información corporativa, pero otra es la persona que está utilizando también quiere tener privacidad de dónde está consumiendo esta información. Entonces, aquí hablamos de capacidades como de bloquear capturas de pantalla, grabaciones de pantalla, no poder copiar fuera del entorno de la aplicación, etcétera. Entonces, el punto más importante es que ustedes deciden el tipo de controles que quieren habilitar dentro de la plataforma. Si es un login corporativo a través de single sign-on, válido. Si quieren utilizar algo más avanzado como MDM y Certificate Pinging y cosas que parecerán un poco más chino, también se puede hacer. Entonces, es un entorno corporativo. No es la plataforma de Facebook que nosotros conocemos. Es un producto aparte, es un servicio aparte, con características específicas a nivel datos, con controles corporativos que les van a permitir administrar la seguridad de sus empleados en la plataforma. Hablamos de cosas, con moderación de contenido, hablamos de todo como overseeing,
que además tiene mucho que ver con qué es una identidad. No puedo ser unicornio rosado 2345, o sea, tengo que ser Claudia Jardón en la plataforma. Entonces ya tener mi nombre habla también mucho de lo que del comportamiento que la gente tiene en la plataforma, porque no es anónimo, soy yo. Correcto. Y mi identidad dentro de la plataforma sigue siendo mi misma identidad en la oficina. Entonces, este tipo de herramientas lo que nos permiten es darle voz a la gente de manera segura para la gente y para la organización. Correcto. Muy bien. Otra pregunta tiene que ver con el modelo de adquisición, porque cuando uno ve un poco la literatura disponible en línea, hay un modelo de adquisición súper competitivo. Creo que el último que vino no llegaba a $5 por usuario al mes. Ahora, pero cuando veo toda esta complejidad de servicios, explícamelo mejor, porque al principio lo entendía como algo como on demand, que contrataba recursos humanos. ¿Cuántos somos aquí? 20. Ah, bueno, 20. Y esto es lo que vamos a funcionar. Ahora creo que es un proceso muy complicado, quiero decir, complejo, aunque sea fácil de usar. Cuénteme un poco cómo opera. La parte de adquisición, generalmente hacemos esa parte de entender cuál es el momento de la empresa, dónde está en la jornada, entender un poco más cómo está la arquitectura y la infraestructura de la empresa en términos de sistema, dónde están los empleados, la base de datos de los empleados, si ya está en la nube, si no está en la nube, toda esa parte para dimensionar un poco, para dimensionar la implementación. Y la parte de las licencias, entonces, cobramos por número de personas que tendrán acceso a la plataforma, entonces es bastante fácil, entonces si son mil empleados, el contrato entonces tendrá 1000 empleados, la empresa tiene ahí una brecha de tener un poco más, un poco menos, normal. Normalmente hacemos los contratos por 2 años para que la jornada pueda ser eh, completa y ahí la implementación entonces un poco más compleja, va a depender de cómo está la empresa y toda esa parte, pero es bastante fácil y es un SaaS, entonces la empresa no tiene que hacer nada en términos de su lado, de De servicio ni nada. implementación, sí. Ujú. Sí, y nosotros, claro, tenemos así, como siempre queremos que las empresas puedan experimentar ese cambio cultural. Entonces, somos muy competitivos y estamos siempre pensando primero en el cliente. Correcto. Tengo una pregunta acá en el chat que antes, pues, estamos a punto de dar un giro en la conversación que me parece valioso introducir y que tiene que ver a la hora de implementar un grupo de conversación horizontal, más allá de que el CEO se preocupe por si cualquiera puede hablar con él, es todos los puntos de, digamos, de excitación de esa red. Si tenemos un proceso de comunicación activa, tendremos muchas lucecitas encendiéndose todo el tiempo y eso generará notificaciones. ¿Cómo organizar eso para que no sea música electrónica en nuestro celular? Ok. Bueno, la estructura de grupos que comentábamos al inicio, la empresa tiene 3 opciones. Entonces, tener un grupo abierto donde hay varias opciones. Un grupo abierto donde solo los administradores pueden publicar, abiertos donde hay moderación, abiertos donde cualquier persona puede publicar. Están los grupos cerrados también, o sea, solo puedes entrar con una invitación y sigue los mismos controles de creación de contenido. Y los grupos secretos que utilizamos para proyectos muy específicos, grupos como yo tengo con mi directora y cosas así. Y ahí las notificaciones también están en total control de los usuarios. Entonces, los usuarios pueden definir cuándo y cómo quieren recibir esas notificaciones. Entonces, si quieren recibir en el celular o si quieren bloquear, si quieren recibir en el correo o si no quieren recibir. Y solamente algunas informaciones la empresa tiene la posibilidad de hacer un push sí o sí para el celular y para el correo. Entonces, pero la gran mayoría de las notificaciones, de la gestión, de los controles están con el usuario. Entonces, él puede definir cómo y cuándo quiere tener esa información desde Workplace. Correcto. Y el proceso a la hora de establecer ese contacto inicial con la plataforma es a través del aliado o a el site de Workplace. O sea, ¿cómo abrimos esa primera llave para comenzar a trabajar?
para Y, activar la cuenta. sí, correcto. Y si hay demo me está llegando por mi WhatsApp la pregunta, alguien que debe haber usado el chat, si hay demo para tener un test de la plataforma primero. Claro, nosotros tenemos en nuestro sitio web, después podemos compartir con todos. Clau, me puedes como complementar, pero hay 3 maneras de invitar a una persona a Workplace. Entonces, primero, la empresa tiene que verificar el dominio para decir, mira, soy dueño de ese dominio, y ahí completamos la parte de la instancia de la empresa. Después, entonces, pueden invitar las personas por el correo electrónico, por el número de celular para las personas que no tienen correo de la empresa, o sea, personas que están en centros de distribución, en plantas, toda esa parte. Y también se puede generar un código con contraseña para que también las personas que no tienen un correo corporativo y todo eso también puedan ingresar. Pero todos esos controles son por parte del equipo de tecnología de la empresa. Correcto. Sí, y a lo mejor ahí para agregar un tema interesante, es que esto es cuando ya hablamos de ya tenemos una instancia, ya estamos en el proceso de implementación, hay una serie de pilares que están diseñados para garantizar el éxito de la implementación, porque es súper interesante ver cómo, si bien esta es una herramienta muy nativa de utilizar, hay pequeños detalles que hemos visto a través de miles de implementaciones que son claves para asegurar el éxito de la instancia. ¿Y cómo tomar este primer paso para decir, vamos a abrir una pruebita y vamos viendo cómo va jugando este tema? La verdad es que solo tienen que ir a workplace.com. Ahí viene la opción para probar Workplace. Ustedes agregan su correo corporativo y de ahí ya la aventura comienza. Ok, muy bien. Bueno, les cuento que ayer justo estaba en un evento sobre metaverso, se habló mucho de ustedes, y se habló mucho, además, de una cosa bueno, que uno a la edad con estas canas poco ve, y es que la generación Z está tomando posiciones en las organizaciones y esta gente ya tiene tiempo viviendo el metaverso en el videojuego, ¿no? Em, Desde el punto de vista de plataforma para la comunicación y la colaboración, Thais, ¿cómo, ¿cómo se come el metaverso como espacio de trabajo o cómo lo están viendo ustedes? Porque creo que va a ser la primera vez donde vamos a tener 3 o 4 generaciones con brechas de conocimiento muy difíciles de poner a convivir. Yo tengo una hija de 19 años que tiene 10 años tratando una relación con su amigo lentudo de alas azules con la que videojuega y inventa cosas y hace cosas y ni se conocen, están a lugares distintos del mundo, pero tienen una amistad sólida, respetable, y eso se traslada al espacio de trabajo. Cuéntanos de el metaverso para el trabajo. Bueno, nosotros estamos trabajando bastante fuerte en ese sentido y siempre decimos que además de toda la tecnología, todo que puede encontrar y aparecer en ese entorno, lo más importante es la cultura y las personas. Entonces, siempre hablamos bastante de pensar en la cultura, en las personas, capacitar a la fuerza laboral y toda esa parte. Y nosotros vemos que Workplace es ese puente para llegar a ese universo, a toda esa parte del metaverso. Entonces, toda la parte de colaboración y todo que ya está ahí en la plataforma que vamos a incluir en esa nueva versión y en el futuro del trabajo. Entonces, hay varias cosas que estamos pensando y desarrollando. Una es toda la parte de realidad virtual, que algunas empresas ya están trabajando, que ya existen y ustedes pueden encontrar también en nuestro blog de Oculus, que es nuestro Oculus de realidad virtual. Entonces, de cómo hacer onboarding, de cómo hacer capacitación y toda esa parte de cómo traer las personas para no es necesario como viajar y estar, pero todos en ese entorno virtual. Hablamos también bastante de realidad aumentada, entonces, ¿cómo podemos hacer con que sea más interactivo, con que las personas puedan experimentar otras cosas, un poco en el sentido de Pokémon Go? Entonces, en la planta de la empresa, ¿cómo podemos hacer un QR code que las personas pueden escanear y traer a la vida algo que es importante para esa jornada, sea la capacitación de cómo utilizar la maquinaria que está ahí o alguna cosa en ese sentido. Y
ahora también hablamos bastante de workrooms y ahí creo que Clau me puede complementar mucho mejor, pero workrooms es nuestro ambiente de salas de reuniones virtuales donde cada empresa puede construir su entorno, puede poner su cara ahí y que las personas se pueden subir y estar interactuando y comunicando. Y creo que muchas empresas y muchas personas tienen dudas, yo también tenía de cómo, pero ¿cuál es la diferencia? Creo que la gran diferencia es no sé si es la palabra en español, pero la presencialidad. Okay. Cuando estamos ahí, estamos ahí. No podemos estar checando el correo con el celular y cosas así. Estamos 100% metidos y eso también trae mucho más foco, cosas bien interesantes y que nos sentimos mucho más conectados. Sí, si yo fuera a tratar de agregar a lo mejor un par de puntos por ahí, ese sentido de presencia, ese sentido de experiencias inmersivas es un punto súper importante. Hablamos de espacios continuos también, pero si fuese más un tema de cómo resumimos esto en una frase o el key takeaway, que sería como ¿qué en realidad es el metaverso y para qué sirve? Sería hoy vemos el Internet, hoy vemos en el metaverso, estás en el Internet. Entonces, yo creo que ese es el gran salto cuántico cuando hablamos de precisamente construir relaciones humanas, impulsar un proyecto. Es bien distinto estar en una sala con alguien, con una persona y estar de, oye, y te enseño y lo vemos, etcétera, a estar enviando un correo. Entonces, el metaverso es un concepto que viene, ya es un concepto viejísimo. La verdad es que la primera vez que se trató, y con temor a equivocarme, fue en 1992, 95, 95. 93. Ajá, con Neil Stephenson, en una Sí, novela de sí. Snow Crash. Entonces, ese es un punto. Y por el otro lado, hablamos de la gamificación del ambiente de trabajo. Entonces, esta parte de ir resolviendo, e ir obteniendo estos logros internos dentro del trabajo, que se vean como esos pequeños milestones, también se vuelve clave en cómo nosotros humanos nos sentimos como que estamos logrando algo. Y cuando en realidad sentimos que estamos logrando algo, quiere decir que estamos formando parte de algo. Y cuando eres parte de algo, ya es distinto a que simplemente sea un deber, porque Correcto. ya es tuyo, ya es parte ya es parte de tu identidad. Entonces, creo que para allá es hacia dónde vamos. Y la verdad es que no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionada. Correcto. Y adicionalmente a eso, parece mentira, pero es que el tema de usar avatares, de tu presencia digital o de tu interacción en un espacio digital, eso es ya tarea pasada, o sea, tarea pasada en los ambientes del gaming, ¿no? Entonces, realmente eso es el menor de los requisitos. Em, Otra pregunta que tenemos frente al trabajo remoto híbrido, el tema de los espacios comunes inmersivos, donde se puede recuperar información fácilmente. ¿Cómo Workplace simplifica la traza de la información crítica en un punto de conversación? O sea, ¿cómo yo puedo recuperar una línea de comunicación que fue crítica, pero que ocurrió hace 3 meses? Eso es un tema bien mágico, porque yo me uní a Meta hace 2 años y medio. Ujú. Y pues en ese entonces, o hace más tiempo, pues obviamente todavía había cosas un poquito más en trabajo, ¿no? Que a lo mejor no estaba tan estructurada la información y demás, pero la ventaja es que se vuelve un espacio estable. Entonces la información que creamos en la plataforma permanece ahí. La información que a lo mejor es súper interesante, otro de los arquitectos que ya no conforma parte de la organización, que ni siquiera era parte de la organización para cuando yo me uní, seguía ahí. Entonces yo podía aprender de esa persona. Y no solo eso, sino entender el contexto histórico de una idea haciendo un simple search. Entonces, haciendo un simple search, yo podía enterarme de toda la información que había sido disponibilizada para mí a través de esta serie de permisos, que es lo que comentaba Thais, de los grupos abiertos, cerrados, secretos. Entonces, a final de cuentas, ¿en qué mundo hubiéramos soñado ver la lista de correos electrónicos que otro equipo o que mi equipo de hace 5 años se estuvo mandando para entender el contexto de la organización? Entonces, aquí es en donde también hablamos de un cambio mental de apertura.
Ujú. O sea, y esto es lo que empieza a romper los hilos, ¿no? Entonces, eso a mí me permite colaborar de una manera más sencilla y con menor fricción con mi equipo en un contexto histórico a través del tiempo y con otros equipos. Porque en vez de, ay, es que se me olvidó copiar a Sutanito en el correo, que no pasa, obviamente, pues ya es parte del grupo, porque ya eres parte de algo. Entonces, esa es una de las diferencias, creo yo, claves en mantener esta traza de información, saber a quién preguntarle, saber quién dijo qué en su momento y saber quién es el punto de contacto principal. Y si no hay punto de contacto, si hablamos del peor de los escenarios, nadie ha tratado este problema, el alzar la mano para pedir ayuda es tan simple como hacer un post, ¿no? Y ponerle a lo mejor el GIF de auxilio. Claro. Y con eso alguien va a llegar a ayudar. Claro, eso me recuerda a la metáfora de Tenet, donde si te quieres comunicar con el futuro, deja un mail escrito, ¿no? Este, eh, vamos a cerrar ya en time la conversación. Hemos tenido al grupo tímido hoy, pero al final quisiera un poco que me ayudaran, chicas, antes de dar este paso, ¿verdad? Que implica para muchas organizaciones un cambio en el flujo de la comunicación. ¿Qué recomendaciones consideran que debe tener recursos humanos, comunicación y alta gerencia para comenzar a sacarle jugo de verdad y en el corto tiempo a una plataforma como WordPress? Si empiezas tú, Claudia. Yo creo que a lo mejor ahí sería Thais, lo que yo sí les puedo asegurar es que las mejores historias de éxito han sido aquellas en donde los altos ejecutivos salen del Olimpo, se ponen enfrente, tienen esta apertura, pero a su vez esta, ¿cuál será la palabra? Se ponen en un punto a lo mejor más vulnerable de lo normal, que no es lo mismo decir, oh, hice un video pregrabado con un script, etcétera, que llegar y ser humano con los otros humanos. Una de las historias que a mí más me gustan de todo esto y que fue en la pandemia fue de una ejecutiva, una alta ejecutiva, que llegó, abrió un video en vivo porque tenía que comunicar un mensaje a la organización y hablamos de precisamente pandemia 100%, nadie entra a tu casa, no ves absolutamente nadie. Entonces, si ibas a ir en vivo, ibas en vivo tú solo. A ver el en vivo y el punto con el que empezó fue, perdón que no esté utilizando maquillaje. Hubo toda una revolución interna de hashtag no makeup, precisamente en este sentido de, porque les dijo, no puedo con esto, o sea, está siendo difícil para mí la pandemia, que la verdad, maquillarme, arreglarme, etcétera, pasó un segundo, pero les tengo que comunicar esto. Entonces, a final de cuentas, la gente logró conectar empáticamente con esta persona porque todos estamos viendo lo mismo. O sea, quien no vivió en pants en la pandemia no vive la pandemia. Entonces, esta humanización del alto liderazgo, yo veo que es clave para lograr realmente el objetivo de negocio, porque no es el objetivo de la plataforma. La plataforma es un medio, no es el fin. Entonces, el fin tiene que ser definido por la organización y no hay mejor grupo que para definir este fin que el equipo de liderazgo. Y en verdad, no hay mejor grupo para poner el primer ejemplo que el equipo de liderazgo. Pero ahí, Thais, yo sé que tú tienes como mucho más recursos al respecto de cómo enganchar a este segmento. Yo creo que la primera cosa que la empresa tiene que entender es que los empleados son el mayor y más importante recurso que tienen. Entonces, ¿cómo posibilitar que esa gente, bueno, se sienta conectado, se sienta valorizado, que entienda su rol dentro de la empresa, que entienda dónde encontrar los procesos y las informaciones para hacer su trabajo de la mejor manera? Entonces, a partir del momento que entiendes que si los empleados están felices, los clientes van a estar felices y que al final el negocio va a estar feliz, ya es como el primer paso para empezar en esa jornada. Entonces, si yo realmente pienso en mi empleado, que es la cara de mi empresa para hacia afuera, y pienso cómo puedo dejar a esa persona con todos los recursos más avanzados para hacer su trabajo, que eso va a impactar también a mi cliente, creo que ya está súper importante y súper
valoroso, ¿no? Y después la parte de entender que hoy día la empresa no gestiona o no está más a cargo solo de la vida personal de las personas, porque ya no existe más ese límite, porque estamos en la casa y el perro y el niño y el internet que no se conecta. Entonces, ¿cómo la empresa puede estar dentro de la experiencia de vida del empleado y cómo puede proporcionar la tecnología para que él pueda estar conectado y al mismo tiempo para que pueda entender cuando se terminan y puede hacer otras cosas y todo esto? Entonces, Workplace trae bastante eso también. No tuvimos mucho tiempo, pero la parte de automaciones que tenemos dentro de la De plataforma, automatizaciones, sí. sí, cómo las personas pueden tener los procesos que son repetitivos, muy operacionales y cómo podemos transformarlos dentro de la plataforma con los bots, con todo eso. Y las personas salen de estar ahí contestando la misma pregunta 20 veces para poder estar más frente, más estratégica y toda esa parte de crear experiencias para esos empleados. Claro, entiendo que se pueden desarrollar líneas de conversación como chatbots en torno a temas específicos. ¿Sería algo así? Sí, Sí, perfecto. justo. Bueno, Pachi. Más que temas específicos, procesos de negocio, lo que le llamamos en el mundo de user experience, user journeys, user paths, ¿no? ¿Qué quiero lograr? Mi job to be done. ¿Y cómo lo puedo lograr? Y el propósito de esta automatización es reducir la fricción de punto A a punto B. Correcto. Okay. Pachi nos invierte una pregunta para Thais. Dice, estas plataformas que democratizan tanto a las organizaciones chocan con algunas reglas de poder. ¿Han tenido conflicto por parte de la gerencia que paralice una implementación? Sí, por eso que siempre decimos, mira, si el liderazgo no está aceptando el proyecto, es mejor no seguir con eso. Por eso que siempre hacemos muchas sensibilizaciones y contamos cómo funcionan varios tipos de empresas, con varios tipos de cultura. Pero lo más importante es que al final la empresa sigue con bastante control y sigue con bastante modos de, ahora solo nosotros enviamos la información, ahora no, nosotros queremos recibir esa retroalimentación. Entonces, siempre hacemos esa jornada de acuerdo con el momento de la empresa. Correcto. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo. Nos tomamos un poquito más de tiempo, pero bueno, para cerrar, el sitio donde conocer a Workplace, workplace.com. Me imagino que allí estarán los contactos con los aliados, ¿verdad? Para comenzar alguna implementación. ¿Habrá algún journey que seguir para establecer contacto con ustedes? Y bueno, un mensaje final para despedirnos, Claudia, Thais. Para mí sería, yo creo que poco a poco nos hemos ido dando cuenta y la pandemia tuvo un súper efecto con esto, a mi parecer, del valor del ser humano, del valor de las relaciones humanas, que eso es lo que nos mantuvo cuerdos a muchos, ¿no? Durante la pandemia. Entonces, imagínense ese valor trasladado a una organización. Imagínense humanizar a la organización. O sea, el futuro no es a lo mejor un avatar o todo esto que se ve muy flashy, ¿no? El futuro es realmente lo que nosotros lo hacemos. Y ese futuro en realidad va a ser cómo en realidad podemos permitir que la persona traiga todo lo que es ella, toda esa diversidad maravillosa que cada humano tiene, para generar este valor agregado, para en realidad crear y co-crear juntos y recapturar todos juntos en este proceso de creación de valor, ¿no? Ya no hablamos de solo una empresa como algo etéreo. Una empresa es un conjunto de humanos trabajando por algo. Y esa ha sido la definición desde hace tiempos viejos. Entonces, ¿cómo en realidad retomamos esta definición, humanizamos la organización y en el humano encontramos el valor que a lo mejor en algún momento llegamos a perder un poco con esta jerarquía, con esta estructura, con etcétera? No es que esté peleado, es que soy una persona y tú también. Exacto. Entonces, ¿por qué no colaboramos? Correcto. Yo creo que no tener miedo de dar voz a las personas porque pueden surgir cosas muy interesantes
y cosas que solo las personas que están haciendo el trabajo, que están frente al cliente en la tienda o en el centro de distribución saben y entienden. Entonces, lo que nosotros vemos de las organizaciones que trabajamos es que ese flujo de dos días puede ser muy interesante y puede cambiar realmente la organización, rotación y varias otras cosas. Entonces, y entender que la nueva generación que llega necesita propósito, necesita sentirse parte y pensar siempre en ese cambio de generaciones que tenemos en el mercado laboral y que podemos, y cómo la tecnología puede apoyar a todo eso, ¿no? Cómo la tecnología puede apoyar que lleguemos más lejos. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Thais. Mi nombre es Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO. Quiero darle las gracias a todas las personas que se han conectado en esta sesión. Quiero darle las gracias de verdad, Claudia, Thais, por acompañarnos, por habernos permitido conocer esta otra perspectiva de Meta de cara a la productividad y la colaboración de las organizaciones. Bueno, quizás Dios quiera nos veamos en una próxima oportunidad.